psicosocial sobre la solución el manejo de conflictos, solución y manejo y solución de conflictos entre adolescentes y entre padres y adolescentes. Exactamente. Vamos a ver, ¿cómo vamos a resolver los conflictos que se nos presentan? Porque la adolescencia de repente aturde. Tú no eres mamá y tú no sabes lo que significa el miedo. No sé si es un estigma, no sé si es aprensión, pero lo cierto es que cuando te dicen adolescente, ¿qué? Bueno, ya le está entrando la adolescencia y eso es un periodo demasiado difícil. ¿Es tan difícil? Realmente es bastante difícil porque tanto para el papá implica nuevos retos como para el mismo joven. Estamos hablando de una etapa de la vida en donde usualmente a los jóvenes les cuesta el poder nombrar lo que van sintiendo, porque también hay unos cambios que son hormonales. O sea, tenemos que reconocer que hay cambios que son físicos, emocionales y hormonales. Entonces, esa química corporal, a veces ellos ni saben por qué están tristes, pero están tristes. Entonces también pasa con el adulto que quiere poder entender a este chico que antes lo conocía a la perfección y que con estos cambios ya no tanto. Entonces el papá se siente como frustrado en esta búsqueda de algo que él tampoco ha encontrado. Y por eso yo entiendo que es tan importante el aprender a manejar las emociones. Empezando por identificarle y ponerle nombre. Exactamente. Hay algo que es vital, que es el saberlas percibir, el poder identificarlas, el saber cómo utilizarlas, cómo manejarlas, cómo me regulo, y eso de poder interactuar con ellas. Pero lo primero es eso, de yo poder ponerle nombre a lo que siento. Y en nuestra sociedad carecemos de eso, tanto los niños, los jóvenes y los adultos. Pero el joven que necesita empezar a orientarse, que quisiera darle sentido a lo que vive, obviamente es uno de los que más beneficio le hace el poder recordar. Mira, eso que tú estás sintiendo es frustración. Y una buena forma de manejar la frustración es tú identificar de qué tú sí tienes control, qué tú sí puedes hacer. Y cómo aferrarte a ese elemento o concentrarte, meditar, relajarte. Entonces, ese tipo de cosas, el mismo papá también se frustra cuando ve a un hijo frustrado. Hay una cosa, Joanny, que yo lo estoy viendo en mi consultorio y yo estoy leyendo un libro que me parece estupendo, se llama, más que un libro de lectura, es un libro de consulta que se llama La ciencia del lenguaje positivo, que no es de la psicología positiva o el pensamiento positivo de tú todo lo puedes lograr. No. La ciencia del lenguaje positivo te habla de cómo la elección de tus palabras norma tu accionar. Entonces, a mí me toca, sumamente interesante, me toca encontrarme con pacientes que lo que me dicen es, yo estoy un poco molesta. Bien, del 1 al 10, ¿qué tan molesta tú estás? Ponle número. Un 9. 11. No, pues tú no estás. Entonces, hay una construcción y pasa en el adolescente que te dice, yo estoy un poco molesto, yo estoy un chin triste. Tengo un pequeño problemita. Si acaso te puede definir la tristeza. Usualmente ellos ni siquiera lo dicen, pero también tenemos que recordar que el adolescente es el que vino de su niñez en donde papá le decía, y mucho cuidado si me llora. Y se va a su habitación y como que con esa imposición el papá iba nublando sus emociones. Y que si le llegaba con un cuento de un conflicto en el colegio, por ejemplo, de mami, y tal niño me dio, tú tenías que darle más duro. Claro. Porque que él se metió contigo. Entonces el padre, como también sentía emociones ante la información que le traía el hijo, no necesariamente lo ayudaba a aprender a regular la suya propia, sino que el papá se desahogaba y le decía lo primero que le atravesó por la cabeza. Entonces, cuando llega la adolescencia, que ella tiene que empezar a resolver los conflictos por sí mismo, eso le trae muchísimos conflictos, porque anda en la búsqueda de la aceptación social. Desde que tú entras a la adolescencia, tu interés por la socialización es mucho mayor. Tú quieres caer en gracia con todo el mundo, tú quieres que los problemas no sean iguales. Y entre ese vivir quizá una incomodidad con un compañerito de clase, pero querer que él siga siendo tu mejor amigo. Claro. Eso hace que sea bastante frustrante el cómo yo manejo mi emoción y también al otro. Te vienen con mucha frecuencia a la consulta con
¿Y cómo yo voy a negociar con este muchacho? Porque la verdad es que yo no puedo con este muchacho. Sí. Se da con frecuencia lo del tema de los padres con la negociación. Sin embargo, hemos visto de diferentes puntos y diferentes cosas que se pueden hacer para que los... No hay nada que yo haga que a él le duela. Eso no te sale con mucha frecuencia. Sí. Yo le puedo quitar de todo, Sí. pero a él nada de eso le duele. ¿Será que no es suficiente? No, hay varios puntos con relación a eso. Lo primero es que si tú no tienes interacciones positivas con tu hijo, tú nunca vas a encontrar una forma de tú a generar la negativa. Dilo eso más criollo. Más platanado. Ok, bueno. Si yo cada vez que hablo con mi hijo es para corregirlo, si cada vez que hablo con él es para criticarle algo, si mis interacciones son continuamente negativas, yo no voy a tener después cómo hacer un comentario que tenga peso. Uh-huh. Incluso los psicólogos hablan, los que realizan investigaciones, de que por cada 5 interacciones positivas tiene que haber una negativa, y esa negativa va a tener mucho peso. Uh-huh. Pero si yo tengo una constante discusión, un constante enfrentamiento con mi hijo, él no le va a molestar. Ya esto es lo habitual entre nosotros. Ahí viene mami a pelear. De hecho, cuando una persona te pelea en la calle, ¿qué es lo primero que tú dices? A mí no me ve así, que usted no es mi papá. Uh-huh. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ya esa persona ha cumplido con su cuota de afecto. Ya mi papá me quiso, me crió, ya mi papá me dio de tamaño, él me puede pelear, pero tú no. Claro. Entonces, Qué complicado eso que tú estás diciendo, Giovanni. Un momentito, las interrumpo a ambas. Hola, hello. Hola, desde Santiago. Adelante, te escucho. Una consulta. Bueno, yo soy papá joven, mi hijo apenas tiene 3 años, estoy aprendiendo en este mundo de ser papá. Y yo me pregunto, en el caso de mi hijo, por ejemplo, que él es muy independiente y cuando tengo que llamarle la atención, yo encuentro que la palabra, ay, lo siento, como que ya es una manera de salir. ¿La palabra qué? ¿La palabra qué? Lo siento, papá. Por ejemplo, si él hace algo mal y yo le corrijo, él dice, ay, lo siento, papi. ¿Por qué te hiciste? Porque lo siento, papi. O sea, él entiende que esa palabra soluciona el problema porque yo no tengo como una herramienta para decirle, oye, lo que hiciste, o cómo explicárselo. Lo que hiciste está mal, no importa que tú digas lo siento, hay una consecuencia de eso. O sea, ¿qué hago en ese momento, por ejemplo? Tiene 3 años tu niño. Sí. Mira, te agradezco la llamada y agradezco tu interés. Agradezco tu interés. Excelente llamada. Claro. Tiene muchísima razón ese papá con lo de, bueno, cuando él me dice lo siento, él se está disculpando, que es algo que se espera. Sin embargo, también es importante hablar de la reparación. Así como nosotros le decimos a las personas de, si usted entró, si usted abrió la puerta, ciérrela. Uh-huh. Entonces, lo que tú hiciste va a tener una consecuencia. Tú lo lamentas. Qué bueno que te diste cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. Ahora vamos a reparar. Uh-huh. Porque con un simple lo siento, las cosas no vuelven a su estado anterior. Tenemos que buscar, y obviamente usted negociar y usted como adulto pensar en cuál usted entiende que sería la mejor forma de reparar en esa situación. Si un niño se llevó del colegio el lapicero de un amiguito que usted no le compró y usted sabe que eso no es de la casa, ¿cómo? Ay, papi, lo siento. No. Vamos ahora, qué bueno que tú te diste cuenta que cometiste un error, ahora hay que irlo a devolver. Uh-huh. Pero a veces el mismo papá, por vergüenza, lo que va a pasar, le evita la consecuencia natural y lógica de... Que yo entiendo una cosa, Giovanni, y es algo que yo estoy viendo en nuestra generación. Es una generación con muy bajos niveles de aceptar las frustraciones, que no tenemos muchas consecuencias, pero que también somos como ambivalentes con ese sentido de algunos papás dejar que uno se guaye las rodillas. La única forma de uno aprender cometiendo errores, nadie aprende con los errores de otro. Yo entiendo que como padres y como hijos debemos ambos darnos el chance de tú ponerme límites y yo tratar de romperlo. Esa debe ser la danza eterna. Sí, lo que pasa es que ahora los padres están muy concentrados en que sus hijos sean felices. Y yo me he fajado a trabajar para que mi hijo sea feliz. Pero es que el mundo no es una princesa de Disney. Bueno, pero esa es la creencia. Eso es lo que... Tú escuchas un discurso muy frecuente. Afortunadamente, tu generación está haciendo un cambio en ese discurso. ¿Qué es lo que tú escuchas en la generación que te antecede? La que está entre tú y yo. ¿Tú sabes lo que tú escuchas? Es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Es que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Y realmente, si tú le evitas a tu hijo que pase, ¿cómo vas a conseguir que tu hijo pueda manejarse frente a situaciones de dificultad? Claro, señores, y tenemos que reconocer que nuestras carencias muchas veces han dictado la pauta de nuestras pertenencias.
O sea, de lo que yo no he tenido, Wow. ha sido lo que yo he salido a buscar. Repite otra vez, nuestras carencias. Han marcado un poco la pauta de nuestras pertenencias, de lo que yo he salido a buscar en la vida. Eso es contundente, Joanny, eso que tú estás Sí. diciendo. Incluso, señores, nada más hay que estudiar el pueblo español, que la gente los tilda incluso como de personas tacañas que se resisten a dar, pero tuvieron una época De difícil mucha restricción. con Franco, en donde tuvieron que trabajar muy duro y abastecerse. Entonces, ¿qué pasa? Después yo no quiero soltar, porque Claro. cuando por fin conseguí, Me dan un tablazo. exacto, o cómo yo voy a dar si yo duré tanto tiempo sin tener. Y ¿Cuándo vemos, comienza la negociación, Joanny? bueno, yo soy de las que entiendo que la negociación tiene que empezar siempre antes de que se presente el conflicto, de que usted hable con el adolescente, que usted vaya marcando las pautas, pero eso requiere de usted sacar tiempo y pensar en cómo usted quiere criar. Que los papás entienden, señores, ahora mismo nos hemos montado en un tren de vida que va muy deprisa. Sí. Y cuando usted viene a ver, ya su hijo está, ay, es un adolescente, ¿y ahora qué hago? Y que es No, y tú te abrumador, encuentras- Joanny. perdóneme. Es muy Tú te abrumador este encuentras, proceso. aló, mira. aló, Buenas. Buenas. El programa Solo para a Mujeres. su orden, ¿Con quién hablo, por favor? Zoila. Ay, hola, Zoila, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hola. Oye, mi reina, yo quería saber dónde yo le puedo enviar un correo electrónico para ver si podemos hacer presencia en tu programa para hablar de algún tema de migración, solicitud de visa, regalarle asesoría a alguna de tus oyentes. Ah, ok, llámame por el 537-9337. Perfecto. Gracias. Ok. Por ejemplo, lo que yo te decía, ahora hay mucha información que a uno abruma. Ahora mismo está en boom la crianza afectiva, Asertiva. asertiva y el no decir no. Señores, eso no es fácil sacarse el no de tu cabeza. Claro. Y hay la como verdad- demasiada Pero información si y tú no muchos le cambios. enseñas a un niño el no, ¿cómo el niño se relaciona con el no? Exacto. ¿Qué es lo que yo te digo? O sea, yo que estoy viendo Mm. temas de crianza, hay cosas que yo digo, a uno lo están abrumando y lo están confundiendo es que mucho. todo esto es un poco de coger y dejar, es un poco de aquí, es un poco de allí y no irte hasta los extremos. Pero Hay- la hay- generación hay- de nosotros está Mira. tratando de hacer un cambio y queremos buscar otras cosas. Pero, por ejemplo, tú hablas de la negociación. Yo tengo que empezar a negociar antes que se me presente la situación para negociar. Mi adolescente me tiene que dar pautas de que vamos a negociar. Mateo tiene 2 años y ya está pujando por el poder. Yo tengo que empezar a negociar con él antes de Ámbar, cuando él me dé Mateo señales no de que tiene 2 necesita. años y ya está pujando No, desde por el antes. poder. Mateo hace rato que Hace empezó a rato, pujar por el claro. poder. Pero, por ejemplo, un punto clave es que tú no sea no. Si mamá dijo que no, ya es que no. Y ese no va a pasar a un sí. Sin embargo, el sí puede pasar a que no. Mami, ¿puedo jugar con tal cosa? Sí, no hay ningún problema. Empezaste a abusar de eso, empezaste a romper el juego. Ah, pues no, ya ese juego acabó, por ejemplo. Y ese no, se mantiene firme en que no. Las negociaciones deben ser en equipo, de papá y mamá. Sí, y una cosa es, para mí es importantísimo hablar de negociación en adolescencia porque yo siento que cuando son niños son reglas, son límites. Ujú, claro. O sea, cuando una mamá habla claro, claro. es innegociable, pero que en la adolescencia sí se entra en una negociación. Y creo que eso ha sido uno de los temas más difíciles con este tema de la crianza y las madres, porque se mezcla mucho lo que se debe de hacer en diferentes etapas. Bueno, pues te Y toca venir para que hablemos de lo que toca, porque nos vamos por la parte de niños. Sin embargo, tenemos que ir a la parte de adolescentes. Que puede que esté empezando antes de El tiempo. bañarse, ay, pero es que tú pretendes supervisar a un muchacho de 13 años como se esté bañando. Los videojuegos. Y su cuarto. ¿Y entonces qué hago? ¿Lo dejo con el cuarto regado? Sí, déjalo con el cuarto regado. Nunca me dejaron eso. Ah, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hubo un momento en que a mí me molestaba mucho el cuarto regado y yo cerraba la puerta, pero después llegó un momento en que dije, a partir de ahora, una vez a la semana el cuarto hay que recogerlo. Claro, y yo creo que al final de cuentas, y Ámbar, tú me corregirás con relación a eso, los límites o las reglas que tu mamá te fue pautando desde tu niñez, tú en la adolescencia no fue que las olvidaste. No, claro que tú no. quizás las postergabas y ya ahora en tu vida adulta tú quizás las tienes asumidas e interiorizadas. Te voy a decir una cosa, Síguela, Joanny. Joanny muchas Mirabal, cosas yo me las pensaba. como tal, Joanny Mirabal, Exacto. así en redes. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo vino con muchísima funda. ¿Nos trajo algo, doña? ¿No me trajo? Ambuamente, nos trajo algo, ambuamente. ¿Eh? ¿Con qué? Pero usted trajo unas fundas ahí de las que dan en duty free.
Nada no trajo. Diablo, doña Consuelo. Y la otra que estaba en San Juan tampoco fue capaz de traerle un pedazo de queso a uno. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Diablo. Solo para mujeres.